preguntas que tenemos acá. Y considero que en los tiempos que viven en nuestros países, hemos visto a muchos líderes ascender a las más altas esferas del gobierno, por ejemplo, la presidencia de la República, sin estar necesariamente capacitados profesionalmente para ello. Por lo menos en mi país, hasta cierto momento, en una entrevista que se le hizo a un candidato a la presidencia, dijo que los únicos requisitos para ser presidente era ser salvadoreño y tener más de 18 años. Esto es así con todos los cargos que implican un gran liderazgo. No así para cargos de servicio como los que realiza un médico, un maestro. Ahí sí se pide toda la calificación y muchos más requisitos. Si el Estado está permeando eso hacia abajo en la sociedad, la Iglesia debería desde abajo elevar una postura diferente, así como Cristo lo hizo. No obstante, al preguntar a muchos líderes acerca de las dos cuestiones que nos tienen acá, muchos no responden. Muchos hermanos no responden. De los que sí me respondieron, tenemos aquí, mire, hermano Eduardo, conoce a este hombre. Sí, el brother Kevin. Un gran amigo nuestro, el brother Kevin. Amén. Nos dijo la teología del estudio acerca de Dios, acerca de todo lo referido a ese aspecto divino. Que en la iglesia siempre hay teología, bien explicada o aplicada o no. Y que todo lo que hablemos debe ser en base a la palabra de Dios. Que nuestros frutos y acciones deben ser producto de esa palabra. Que no podemos separar a la teología de la iglesia. Que tiene que haber teología para que la iglesia crezca en muchas áreas. Mira, brother Eduardo, ¿quién más? Sister Elisita. La Sister Elisita, una mujer dedicada al ministerio y a su profesión, nos decía que la teología es un estudio profundo de las doctrinas de la Biblia, que puede tener un conocimiento sobre la manifestación y revelación de Dios, sumamente importante para profundizar más en las Escrituras, que también debe ser un pilar primeramente para el pastor y líderes, capacitarse para luego influir en los miembros de la iglesia, que esto lleve un estudio organizado de las Escrituras y que sientan un deseo de escudriñarlas cada vez más para encontrar más y más de la persona de Jesucristo y el cumplimiento del propósito que Dios quiere para su iglesia. Saludos cordiales a quienes estén viendo este video. Mi nombre es Eduardo Flores y soy miembro de la Iglesia Cristiana por la gracia de Dios en la ciudad de San Miguel, en El Salvador. Mi querido amigo y apreciado hermano Pedro Pereira me ha pedido que le ayude con unas preguntas sobre la teología. Y bueno, estas son mis respuestas. Mi percepción de la teología es que es necesaria para cada creyente, para que éste pueda conocer las riquezas y verdades que para de una manera más íntima pueda conocer a nuestro Señor y Salvador. Y en la segunda pregunta, creo que la función de la teología en la iglesia debe ser exaltar la grandeza de nuestro Creador, capacitando a esta persona, a la iglesia, con la inerrancia bíblica y la verdad que ésta contiene. A nosotros se nos ha enseñado que todos podemos ser teólogos y debemos, para ello, estar empapados y conocer las verdades de las Escrituras. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Excelente, brother, excelente. Ahora usted ya puede seguir compartiendo su pantalla. Excelente, brother. Y mientras preparo acá, me acordaba de algo que usted me comentaba de John MacArthur. Ah, sí, del pastor MacArthur. Sí. Sí, él fíjese que tiene un sermón donde él dice que, bueno, habla de hecho de la teología de la creación. Uh-huh. Y el pastor MacArthur dice que
la creación es un tema teológico y no un tema científico, que yo creo que pues, para mí tiene sentido lo que él manifiesta. Y él agrega que la teología es la única fuente de la que se tiene información sobre la creación. Entonces vemos desde esa perspectiva, incluso la teología pues está sobre toda otra ciencia humana que el hombre pues ha desarrollado, ¿verdad? Y vemos nuevamente la necesidad. Esa es la fuente, es la base y pues necesitamos realmente estudiar teología para, yo creo que ser más efectivos en ese llamado y mandato que el Señor Jesús nos hizo de ir y hacer discípulos. Y, brother, le pedía que me compartiera eso porque es sumamente importante para todo lo que estamos viendo acá. Y yo no le había contado, pero en algunas de las lecturas que tuvimos hace algunas semanas, mirábamos cómo en otras épocas, no ahorita en la posmodernidad ni tanto en la modernidad, pero antes, la teología se veía así como usted lo mencionó, como la madre de las ciencias y las profesiones, y fue perdiendo eso. Nosotros hemos vivido en una época donde ya no la conocimos de esa manera, pero sí cuenta la historia que fue Sí. algo que estuvo por sobre todo. Y bueno, también no le comenté que cuando me narraba usted, me narraba lo de MacArthur, viene a mi mente que hay mucha predominancia del lado smithsoniano, de los científicos smithsonianos allí, que ellos son anticreación, proevolución y casi que antibiblia, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios no son los únicos científicos, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, brother. Y aquí tenemos otro personaje. Usted pronuncia este apellido porque yo me equivoco. Tengo entendido que se pronuncia Sproul, como con una U muda. Gracias, brother. Dice él que muchos ven una brecha entre ciencia y teología. Muchos perciben a los teólogos como soñadores, inflamados por emociones religiosas. Pero aquí está lo que decíamos, que clásica e históricamente se entiende que la teología sistemática es una ciencia y que la única manera de contradecir eso sería demostrando que no es posible conocer a Dios. Y eso pues tampoco se puede demostrar, ¿verdad? Entonces dice que la tarea de la teología sistemática es mirar la información, lo sistemático y todo lo demás y reunirlo todo. Menuda tarea. Dice que algunos le han mencionado que casi les da un derrame cuando lo escuchan a él y que lo único que necesitan saber es Jesús. Y él le responde que en cuanto ellos empiecen a decir cualquier pequeña palabra acerca de Jesús, ya están haciendo teología, aunque no quieran, porque la teología es inevitable para todo cristiano. Y la teología es nuestro intento de explicar o entender esa revelación que Dios nos ha dado. Sin importar si estamos pensando en dedicarnos a la teología o no, sino que es cuestión de ver qué tan sólida nuestra fe, qué tan bíblica es. Y reconocer que Dios ha hecho grandes esfuerzos para revelarse a nosotros. No sé qué le parece esto del Dr. Sproul. Sí, no, en lo que usted estaba compartiendo ahí se me venía a la mente, bueno, la parte que dice que la teología es necesaria, ¿no? Y me pongo a pensar, es como un abogado sin alegatos o sin pruebas, sin evidencia, pues está muy limitado. Cierto. Entonces, Dios en su soberanía, pues nos dejó esos 66 libros, que a la misma vez es un solo libro, el cual llamamos o conocemos como Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Y ahí está todo realmente lo que Dios quiere que conozcamos y entendamos. Y ahí puede depender de Él. Hablaba con un hermano hoy, de hecho, después del servicio de culto, que como científicos, a veces ellos, porque tienen un conocimiento vasto, ¿verdad? Sí. Doctorado, incluso algunos de ellos, pero ellos están confiando en su conocimiento, ¿verdad? Están como inflados, hinchados. Cabal. Pero nosotros debemos de aprender a tener... Por Dios, para crecer en madurez y plenitud en obediencia a Él. Esto nos baja, como usted decía, si aquello se infla, pues nosotros tenemos que bajarnos, ¿verdad?
Y aquí tenemos también al doctor David Suazo, mientras él hablaba de posmodernidad, teología latinoamericana y educación teológica, capté unas cuantas de las ideas de esa exposición. Dice que un desafío enorme que nos plantea la posmodernidad es la construcción y transmisión de las verdades teológicas. Claro, porque si veníamos de una época donde muchas cosas se daban por absolutas, pero la posmodernidad tiende a ser todo relativo, todo cuestionable. Aunque lo que originalmente cuestionaba eran verdades de la modernidad. En la modernidad primaba la razón, la ciencia, pero también han llegado a cuestionar la fe cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, con toda razón, ellos cuestionaban la fe ciega en el progreso de la humanidad y el optimismo en que la ciencia algún día iba a resolver todo lo que el hombre necesita resolver, ¿verdad? Y pues en ese moverse se pasó llevando a las verdades de la fe cristiana. Ante esto, el doctor Suazo dice que debemos estar seguros cuáles son esas verdades, que la escritura es palabra de Dios y eso es absoluto, pero nuestra teología no lo es, porque es precisamente un esfuerzo de interpretación y exposición nuestra, ¿verdad? Ante esa verdad absoluta que es la palabra de Dios. Y debemos encontrar esas pocas verdades absolutas y dejar de proclamar muchas cosas que son solo teología, solo intento, solo interpretación y que no son verdades absolutas, como respuesta a las demandas de lo que nos dejó la posmodernidad. Yo he escuchado a muchos decir que estamos en la posmodernidad. Yo empecé a escuchar la posmodernidad a mediados y finales de los 90 y por ahí he escuchado también otros decir que ya estamos en otro momento. El caso es que el desafío está ahí, uno lo puede sentir a cada momento. No sé cómo le ha ido a usted, brother, cuando intenta decir Dios, Jesucristo Dios, el Espíritu Santo Dios, Dios creó el universo, no sé qué reacciones encuentra en la gente. Sí, en la gente, pues, especialmente los que no han sido expuestos, voy a decir el verdadero evangelio, el mundo los tiene engañado. Yo viví engañado. Usted mencionó lo de la, digamos, darwinismo, lo voy a decir más o menos. Yo creía eso, porque eso es lo que me enseñaron en la escuela, con libros de texto, con maestros que conocían mucho la materia, digamos en este caso ciencia. Entonces yo viví engañado por muchísimos años, pero el Señor pues tuvo misericordia de mí y me fue presentando el Evangelio, ¿verdad? Y pues no puedo más que vivir agradecido por eso. Fíjese, brother, que hay un pensamiento de una persona llamada George Bernard Shaw y dice, cuidado con el falso conocimiento, es más peligroso que la ignorancia. Y yo creo que pues hay proverbios muy similares que nos advierten, ¿verdad? Y también en el Nuevo Testamento, pues, ¿verdad? Habla de lobos disfrazados de oveja y tenemos advertencias, numerosas advertencias y eso nos debería llevar más, creo yo, a seguir estudiando. La carne es débil, pero Dios es fiel y si le pedimos, pues Él nos ayudará.